El tiempo es algo que nos termina tomando factura sin pensar y es increíble observar que ya han pasado 8 años desde el último capítulo del Mentalista, una serie que marcó sin duda a muchos de nosotros y que nos involucró mucho en el ámbito criminal y psicológico, que a pesar del tiempo aún sigue perdurando entre las mejores series que se hayan creado. Pero, ¿qué ha sido de nuestros queridos personajes? ¿A qué se dedican hoy en día? ¿Cómo es que el paso del tiempo ha cambiado su aspecto? Pues quédate que aquí te lo muestro. Comencemos con Owain Gilman, o mejor conocido como Wayne Rigsby, uno de los personajes principales del Mentalista, caracterizado por ser un hombre grande y también ser fácil de manipular, quien durante la serie estuvo detrás de Evan Pell, que al final logró obtener su amor, casarse y tener un hijo, pues actualmente tiene 43 años y sigue disfrutando de su vida con su esposa e hijos, compartiendo algunas aventuras en sus redes sociales, y aunque no estaba inmerso en la actuación, parece que actualmente tendrá un papel en la serie True Lies de CBS en este 2023. El tiempo no le ha pasado mucha factura a Owain, pues se sigue viendo muy joven y atractivo, conservando la misma personalidad desde la serie. Continuamos con nuestra querida Amanda Rigetti, o mejor conocida como Grace Van Pell, el crunch de muchos fans del Mentalista, la novata y experta en todo lo que tuviera que ver con la informática computacional, caracterizada por su rudeza y su deseo de crecer dentro del equipo de Teresa Lisbon, quien formó cierto vínculo de padre e hija con Patrick Jane y se casó con Wayne Rigsby, como ya lo comentamos antes, creyente del mundo paranormal y en los psíquicos, y sumamente recordada por atraer a hombres que han intentado dañarla a ella y a Patrick Jane, pues actualmente tiene 40 años y parece que está soltera, pues su última relación concluyó en 2017 y no ha mostrado otra relación en sus redes sociales, donde comparte sus viajes junto a su hija y algún otro familiar, así como compartir su amor hacia la naturaleza y a la lectura. Al parecer, actualmente Amanda no está trabajando en ninguna película o serie en este 2023 y se dedica a participar en pequeños podcasts o eventos caritativos. Seguimos con el amado por muchos, hablamos de nuestro querido Tim Khan, o mejor conocido como Kimball Cho, caracterizado por ser un agente serio, seguidor de las reglas, amante de la lectura y tener una personalidad fría, aunque fue el único dentro del equipo de Teresa Lisbon quien no se comprometió con ninguna mujer, a pesar de descubrir que en su pasado fue un Casanova, pues él fue el personaje dedicado y compulsivo a lograr tener un cargo superior, el cual logró cuando se convirtió jefe del FBI. Actualmente tiene 50 años y aunque no comparte mucho de su vida personal, sí podemos observar que el tiempo ha pasado factura en nuestro querido Cho, pues su apariencia ha cambiado, pues parece que ha subido unos kilitos de más y actualmente en 2023 sigue trabajando en la serie Magnum P, estrenada en 2018. Continuamos con nuestro penúltimo personaje del Mentalista, hablamos de nuestra querida jefa Robin Tunney, o mejor conocida como Teresa Lisbon, personaje principal de la serie, quien es líder del famoso equipo del BIC, caracterizada por tener un temperamento fuerte y dedicado hacia los casos que atiende, ser la mayor referencia de lidiar con la problemática personalidad de Patrick Jane, la cual no logra controlar. Durante la serie esconde su amor por Patrick Jane y al final se casa con Patrick Jane, pues actualmente tiene 50 años y es así como luce en 2023, sigue casada y comparte su vida con su hija y esposo. Actualmente nuestra querida Robin Tunney no participa en alguna serie de televisión o película en este 2023, pues su última aparición fue en The Fits, la cual concluyó en 2019 y no se ha publicado si habrá una segunda temporada. Esto ha hecho que se dedique a su familia y disfrute de ellos.
Terminamos este video con el personaje principal de la serie, El Mentalista. Hablamos del amado por todos, Simon Baker, o mejor conocido como Patrick Jane, el personaje por el cual la trama cobra un sentido con emociones distintas, pues Patrick Jane, después de perder a su esposa e hija por un asesino serial, el cual lo castigó por burlarse de él y fingir ser un psíquico, Patrick entiende esto y empieza una cacería para poder atraparlo y cobrar venganza. Caracterizado por tener una personalidad carismática, burlona y manipuladora, es el causante de aplicar singulares técnicas para atrapar a los asesinos, que en más de una ocasión metió en problemas a Teresa Lisbon y a la brigada criminal. Actualmente tiene 53 años y aunque no tiene alguna red social permanente y solo Instagram, donde no publica mucho, pero por otros perfiles podemos descubrir a qué se dedica nuestro querido Patrick Jane. El tiempo le ha pasado a nuestro querido Patrick, aunque aún permanece su atractivo, y podemos ver un bajo en su peso, que ha cambiado un poco su rostro. Después de un parón y participar brevemente en algunas series o películas como personaje secundario, Patrick Jane vuelve a aparecer en este 2023 con una nueva película como protagonista llamada Limbo, que tiene aires policíaca. En su única red social podemos ver que publica todo lo referente a su vida familiar. ¿Qué te pareció el aspecto de nuestros personajes después de 8 años, Mentally Fans? Coméntanos, nos vemos en otro video. Adiós.